El rey Salomón fue un antiguo monarca israelita, conocido por su sabiduría, riqueza y construcción del primer templo de Jerusalén. Según la tradición bíblica, Salomón fue el hijo del rey David y su sucesor en el trono de Israel alrededor del siglo X AC. La historia más famosa relacionada con Salomón es el juicio de dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo bebé. En esta historia, Salomón propuso dividir al bebé en dos mitades para darles a ambas partes, pero una de las mujeres, al ver que su hijo sería lastimado, renunció a su reclamo para que el bebé pudiera vivir. Salomón, al darse cuenta de la verdadera madre basándose en su reacción, le otorgó la custodia del bebé. En cuanto a los consejos financieros que se atribuyen a Salomón, algunos provienen de los proverbios y escritos atribuidos a él en la Biblia. Estos consejos enfatizan la importancia de la prudencia financiera, la sabiduría en los negocios y la generosidad. Aquí hay algunas citas bien conocidas que se atribuyen a Salomón. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza, no sacará fruto. Eclesiastés 5:10. Este consejo destaca la idea de que perseguir el dinero solo por el afán de tener más no conduce a una satisfacción verdadera. El que trae paz, trae bendiciones. Proverbios 12:20. La estabilidad y la paz en los negocios y las relaciones comerciales pueden conducir a un mayor éxito financiero. El que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero la bendición vendrá sobre la cabeza del que lo vende. Proverbios 11:26. Se enfatiza la importancia de la generosidad y el comercio justo. El de mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Salomón resalta la importancia del trabajo duro y la diligencia para lograr la prosperidad financiera. La esperanza diferida aflige el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Proverbios 1:12. Este proverbio resalta la importancia de la planificación financiera y la paciencia para alcanzar metas financieras a largo plazo. Es fundamental establecer objetivos financieros claros y trabajar de manera constante para lograrlos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 1:20. Este consejo destaca la importancia de rodearse de personas financieramente prudentes y aprender de aquellos que tienen experiencia en asuntos económicos. La influencia de un entorno positivo puede ayudar a tomar decisiones financieras más inteligentes. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Salomón enfatiza la importancia de la prudencia en el endeudamiento y la necesidad de vivir dentro de los propios medios. Evitar deudas excesivas puede brindar mayor estabilidad financiera. Es más valioso el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser estimado es mejor que la plata y el oro. Proverbios 22:1. La reputación y la integridad son fundamentales en los negocios y las finanzas. Mantener una buena reputación y relaciones comerciales basadas en la confianza puede abrir puertas a oportunidades financieras. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28:27. La generosidad hacia los necesitados es una virtud, según Salomón, puede tener beneficios financieros y de bienestar personal. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3:9-10. Este consejo resalta la importancia de la generosidad hacia causas nobles y el reconocimiento de la importancia de dar una parte de nuestros ingresos a obras de caridad o apoyo a la comunidad. Al hacerlo, se puede recibir bendiciones financieras. El que guarda el dinero en casa se queda sin dinero, el que lo entrega a los demás recibe ganancias. Proverbios 11:24. Salomón alienta a invertir y poner el dinero a trabajar en lugar de simplemente guardarlo sin generar rendimientos. Inversiones inteligentes pueden generar ganancias y ayudar a aumentar la riqueza. El sabio guarda conocimiento, mas la boca del necio es calamidad inminente. Proverbios 10:14. Salomón hace hincapié en la importancia de educarse en asuntos financieros y tomar decisiones informadas. El conocimiento financiero puede ayudar a evitar errores costosos y tomar decisiones más acertadas. El que es fiador del extraño tendrá que pagarlo, y el extraño se quedará con los bienes del fiador. Proverbios 22:26-27. Salomón advierte sobre los riesgos de avalar deudas de otros sin suficiente prudencia.
Convertirse en fiador de préstamos puede acarrear grandes responsabilidades financieras si la otra persona no cumple con sus obligaciones. Un hombre que se apresura a enriquecerse tiene un ojo malvado, y no sabe que la necesidad vendrá sobre él. Proverbios 28:22. La codicia y la búsqueda desesperada de riqueza pueden conducir a decisiones financieras irresponsables y poner en peligro la seguridad financiera a largo plazo. La moderación y la prudencia son clave en la gestión financiera. No te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. Proverbios 23:4-5. Salomón advierte sobre la obsesión por la riqueza y la importancia de no perder de vista lo que realmente importa en la vida. La búsqueda equilibrada de metas financieras es esencial para encontrar la verdadera felicidad y satisfacción. El de corazón sabio es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 4:21. Salomón destaca la importancia de la sabiduría en la toma de decisiones financieras. Tomarse el tiempo para analizar y considerar las opciones antes de actuar puede evitar errores costosos. Mejor es lo poco con justicia que lo mucho con injusticia. Proverbios 16:8. Salomón resalta la importancia de la honestidad y la ética en los asuntos financieros. Aunque las ganancias pueden ser tentadoras, es mejor mantenerse fiel a los principios y evitar prácticas injustas o engañosas. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Proverbios 15:6. Salomón enfatiza la importancia de la diligencia y la integridad en la gestión de los recursos financieros. El esfuerzo constante y la sabia administración pueden conducir a la prosperidad. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. La planificación financiera y la previsión son fundamentales para evitar dificultades económicas. Estar preparado para posibles desafíos financieros puede ayudar a superarlos con más facilidad. No niegues el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27. La generosidad y el apoyo a otros, cuando se tiene la capacidad de hacerlo, son principios valiosos. Dar a aquellos que lo necesitan puede generar bendiciones en la vida financiera y personal. El que anda en integridad andará confiado, mas el de perversos caminos caerá de repente. Proverbios 10:9. La integridad y la honestidad en las finanzas generan confianza en los demás y contribuyen a construir una reputación sólida, lo que puede ser beneficioso en el ámbito financiero y en las relaciones comerciales. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. La generosidad puede tener un efecto positivo en las finanzas. Ayudar a otros y ser benevolente puede atraer oportunidades y bendiciones en la vida financiera. El hombre de entendimiento adquiere sabiduría, y el que adquiere sabiduría ama su alma. Proverbios 19:8. Salomón enfatiza la importancia de invertir en educación financiera y en el desarrollo de habilidades financieras. El conocimiento y la sabiduría en asuntos económicos pueden llevar a una mejor toma de decisiones y a una mayor prosperidad financiera a largo plazo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Este consejo también puede aplicarse a la gestión del hogar y las finanzas familiares. La planificación y la sabia administración de los recursos pueden fortalecer la estabilidad financiera del hogar. El que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Proverbios 22:8. Salomón advierte sobre las consecuencias de actuar de manera irresponsable o injusta en cuestiones financieras. Las malas decisiones pueden llevar a resultados negativos y perjudicar la estabilidad económica. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Proverbios 25:14. Ser generoso con palabras pero no con acciones puede ser perjudicial en el ámbito financiero. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es esencial para construir relaciones comerciales sólidas y duraderas. El que anda con hombres sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 1:20. La elección de compañías financieras y de negocios es crucial. Asociarse con personas financieramente sabias puede brindar oportunidades y conocimientos valiosos. El que ama el placer empobrecerá, el que ama el vino y los ungüentos no será rico.
Proverbios 9 y 17. Salomón advierte sobre el peligro de caer en hábitos de gasto frívolo o excesivo. La moderación en el consumo y el control de los impulsos pueden ayudar a mantener una situación financiera saludable. No digas a tu prójimo, vete y vuelve, y mañana te daré, si lo tienes contigo. Proverbios 3 y 28. Salomón destaca la importancia de cumplir con los compromisos financieros y ser confiable en los tratos comerciales. La integridad y la puntualidad en los pagos fortalecen la confianza y las relaciones comerciales. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la sabiduría. Proverbios 6 y 15. Salomón resalta la importancia de escuchar y aprender de aquellos que tienen conocimientos financieros y experiencia en el campo económico. Estar abierto a aprender de otros puede ayudar a mejorar nuestras decisiones financieras. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 4 y 32. La paciencia y el autocontrol también son virtudes valiosas en las finanzas. Tomar decisiones impulsivas o basadas en emociones puede llevar a resultados no deseados. El hombre pobre es odioso a su amigo, mas muchos son los que aman al rico. Proverbios 2 y 20. Salomón advierte sobre la importancia de valorar las amistades genuinas y no ser atraído únicamente por el dinero y la riqueza. La verdadera amistad no debe basarse en la posición económica. No comas pan de nadie aprovechado, ni desees sus manjares. Proverbios 23, 6. Este consejo puede aplicarse a no envolverse en inversiones o negocios poco claros o poco éticos. Es importante investigar y comprender completamente cualquier oportunidad financiera antes de comprometerse con ella. El que es remiso en su trabajo es hermano del hombre desperdiciador. Proverbios 18, 9. La diligencia en el trabajo es fundamental para lograr el éxito financiero. Ser responsable y productivo en el ámbito laboral puede tener un impacto positivo en la situación financiera. El que anda con mujeres adúlteras se hace falto de corazón. El que hace tal cosa se perderá a sí mismo. Proverbios 6 y 32. Salomón advierte sobre el peligro de caer en trampas financieras, como estafas o esquemas fraudulentos. La prudencia y el discernimiento son esenciales para proteger los recursos y las inversiones. Conoce bien el estado de tus ovejas, y mira por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Proverbios 27, 23-24. Este consejo subraya la importancia de monitorear y administrar adecuadamente las finanzas y los activos. Las circunstancias pueden cambiar, y es vital estar preparado para los desafíos financieros. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12, 1. Salomón destaca la importancia de estar abierto a recibir consejos y correcciones sobre nuestras decisiones financieras. Aprender de los errores y estar dispuesto a mejorar nos ayudará a tomar mejores elecciones financieras. Como nace el alba, así es la hermosura del resplandor del cielo, el cual tiene término, y se extiende por toda la tierra. Eclesiastés 1, 5. Salomón señala la naturaleza cíclica de los mercados y las fluctuaciones financieras. Es vital entender que los altibajos económicos son normales y que es necesario mantener una visión a largo plazo en nuestras inversiones y decisiones financieras. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas, así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6 y 23. Aunque este proverbio no proviene directamente de los escritos atribuidos a Salomón, está relacionado con la idea de que la percepción y la actitud hacia el dinero pueden influir en nuestras decisiones financieras. Una mentalidad negativa o codiciosa puede nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones financieras poco sabias. El que retiene el trigo, el pueblo lo maldice, mas la bendición vendrá sobre la cabeza del que lo vende. Proverbios 11 y 26. Salomón enfatiza nuevamente la importancia de la generosidad y la disposición para compartir nuestra riqueza con otros. El dar puede conducir a una mayor prosperidad financiera y a la gratificación personal de ayudar a los demás. Más vale un bocado seco, y en paz, que casa de contienda llena de provisiones. Proverbios 17, 1. La paz y la armonía en nuestras relaciones personales y familiares son fundamentales para una estabilidad financiera duradera. Evitar disputas y conflictos sobre dinero puede proteger nuestros recursos y bienestar.
El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16, 9. Salomón sugiere que podemos hacer nuestros planes financieros, pero también debemos reconocer la importancia de aceptar que hay eventos fuera de nuestro control. Es fundamental estar preparado para ajustar nuestras estrategias y planes financieros según sea necesario. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. Aunque este versículo proviene del libro de Jeremías en lugar de los proverbios atribuidos a Salomón, su mensaje es relevante en el ámbito financiero. Nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestros propios sesgos y emociones al tomar decisiones financieras. Es fundamental hacer un autoanálisis para evitar tomar decisiones impulsivas o poco razonadas. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 11 y 28. Salomón advierte sobre los peligros de poner toda nuestra confianza en la riqueza material. El dinero puede ser inestable, por lo que es crucial buscar una base financiera sólida y diversificada. El dador de gracia ama al pobre, el que busca a Jehová le prestará según su necesidad. Proverbios 7 y 17. La generosidad hacia los menos afortunados es un valor que Salomón destaca repetidamente. Ayudar a los demás y dar a los necesitados no solo puede traer bendiciones, sino también un sentimiento de satisfacción y propósito en la vida financiera. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos labios y fatuo. Proverbios 19, 1. Salomón valora la integridad y la honestidad sobre las apariencias exteriores de riqueza. Es importante mantener nuestros principios y ética en todo momento, independientemente de las circunstancias financieras. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3, 9. Salomón destaca la importancia de dedicar una parte de nuestros ingresos y recursos a propósitos nobles y espirituales. La filantropía y la caridad pueden tener un impacto positivo tanto en la comunidad como en nuestra propia vida financiera. El que ama el placer empobrecerá, el que ama el vino y los ungüentos no será rico. Proverbios 9 y 17. Salomón advierte sobre el peligro de caer en gastos frívolos y costumbres extravagantes. La moderación y el autocontrol en el gasto son cruciales para mantener la estabilidad financiera. El que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Proverbios 22, 8. Salomón nos recuerda que nuestras acciones financieras tienen consecuencias. Ser responsables y éticos en nuestras transacciones nos ayudará a evitar problemas futuros. Un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 5 y 22. Salomón destaca la importancia de mantener una actitud positiva y equilibrada hacia las finanzas. El estrés financiero y la preocupación constante pueden afectar negativamente nuestra salud y bienestar general. Enfrentar los desafíos financieros con esperanza y positivismo puede ayudarnos a encontrar soluciones y oportunidades. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Proverbios 4 y 32. La paciencia y la prudencia en la toma de decisiones financieras son fundamentales. Tomarse el tiempo para evaluar cuidadosamente las opciones y no actuar impulsivamente puede conducir a resultados más favorables en el ámbito financiero. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero a deseo cumplido, árbol de vida. Proverbios 1 y 12. Salomón nos recuerda la importancia de establecer metas financieras claras y trabajar constantemente para alcanzarlas. Tener una visión a largo plazo y mantener la determinación en el camino hacia nuestros objetivos puede generar una sensación de logro y satisfacción. El rey que juzga a los pobres con verdad, afirmará para siempre su trono. Proverbios 29, 14. Salomón enfatiza la importancia de la justicia y la equidad en las finanzas y la gobernabilidad. Tomar decisiones financieras justas y éticas puede conducir a relaciones comerciales más sólidas y a una mayor confianza en el liderazgo. El que cultiva su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Proverbios 28, 19. Salomón resalta la importancia del trabajo duro y el esfuerzo en la búsqueda de la prosperidad. La dedicación y el enfoque en mejorar constantemente pueden llevar al éxito financiero. Escoge ser reprendido por el sabio que engañado por el necio. Proverbios 9, 6. Estar abierto a recibir consejos y correcciones de personas sabias y con experiencia puede ayudarnos a evitar errores financieros costosos.
Aprender de los demás y de sus experiencias puede ser una fuente valiosa de conocimiento financiero. Las riquezas mal adquiridas menguarán, pero el que las recoge con el trabajo tendrá aumento. Proverbios 1:11. Salomón destaca la importancia de obtener riquezas de manera justa y ética. El trabajo duro y el esfuerzo genuino en lugar de la búsqueda de ganancias fáciles y deshonestas conducen a una mayor estabilidad financiera. Los de corazón perverso son abominación a Jehová, mas los perfectos de camino le son aceptos. Proverbios 11:20. Salomón nos recuerda la importancia de mantener una actitud y comportamiento éticos en nuestras transacciones financieras. La integridad en nuestras acciones financieras es valorada y bendecida. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que presume de falsa liberalidad. Proverbios 25:14. Salomón advierte sobre la falsa apariencia de generosidad. Es importante ser genuinamente generoso y compasivo, en lugar de fingirlo para impresionar a los demás. Mejor es el que posee su espíritu de ánimo que el que toma una ciudad. Proverbios 4:32. La prudencia y el autocontrol son cruciales en las decisiones financieras. Tomar decisiones impulsivas y emocionales puede tener consecuencias desastrosas para nuestras finanzas. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 9:21. Salomón enfatiza la importancia de seguir un camino de justicia y bondad en nuestras acciones financieras. Tratar a los demás con justicia y compasión puede contribuir a relaciones comerciales más sólidas y duraderas. Como león rugiente y oso hambriento, así es el impío que domina al pueblo pobre. Proverbios 28:15. Salomón advierte sobre la explotación de los más vulnerables. Es importante evitar prácticas comerciales injustas o abusivas y ser consciente del impacto de nuestras acciones en los demás. La sabiduría es buena con heredad y provee a los que ven al sol. Eclesiastés 7:11. La sabiduría financiera y la educación son inversiones valiosas que nos ayudan a enfrentar los desafíos y a tomar decisiones acertadas en el ámbito económico. El que ama la instrucción ama la ciencia, mas el que aborrece las reprensiones es ignorante. Proverbios 12:1. Estar dispuesto a aprender y mejorar nuestras habilidades financieras es esencial para alcanzar una mejor salud financiera. La educación financiera nos capacita para tomar decisiones más informadas y acertadas. Estos consejos financieros basados en la sabiduría atribuida a Salomón nos brindan una visión valiosa sobre cómo manejar nuestras finanzas con sabiduría, integridad y generosidad. Sin embargo, siempre es importante adaptar estos principios a nuestras circunstancias individuales y buscar asesoramiento financiero profesional según sea necesario. La sabiduría financiera implica combinar el conocimiento antiguo con la comprensión actual del entorno económico para tomar decisiones responsables y sostenibles.